Bien, entonces hermanos, estamos hablando acerca de Colosenses, primeros dos capítulos doctrinales, claros, Cristo Señor, Cristo soberano, Cristo el primero sobre el universo, la iglesia y la salvación, y asimismo Cristo el primero, ahora en capítulo 3, empezando la parte práctica, Cristo primero en nuestra vida y en nuestro hogar. No son mensajes motivacionales, son verdades espirituales para aquellos que son de Cristo. Así que escuche hoy con el compromiso de saber que le está hablando a su espíritu la palabra de Dios y le está diciendo esto es lo que usted tiene que ser, esto es lo que usted tiene que vivir, porque la gracia de Dios está sobre su vida, está en su vida más bien, ¿ok? Recordemos algunas cosas que hemos visto en este pasaje de Colosenses 3, 18 al 21, que bueno, leámoslo primero, ¿no es cierto? Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 21. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, vamos a leerlo, ¿listo? Dice 3, 18 al 21, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Le habla a todos los miembros de la familia, ¿no es cierto? Si quieren leamos el versículo 21 nuevamente en voz alta. Léanlo ustedes, por favor. Una vez más, leámoslo. Amados hermanos, ha hablado a las mujeres, ha hablado a las esposas. ¿Cuáles son sus instrucciones, mujeres? Someterse a sus maridos como al Señor, ¿sí? Y respetarlos. Hay muchas mujeres que respetan a sus esposos. La Biblia dice, usted tiene que amar, tiene que someterse a su esposo y tiene que respetarlo. Además nos da un modelo de la mujer, de la esposa virtuosa, que es un modelo de esposa virtuosa, que es diligente en todos los asuntos de su hogar. O sea que la mujer debe respetar a su marido, debe someterse a él y debe ser diligente en todos los asuntos de su hogar. Para los esposos, ¿qué nos ha enseñado la palabra? ¿Cuáles son las instrucciones para los maridos? Deben amar y dar el mejor trato a sus esposas. Por eso dice aquí que no seamos ásperos con ellas. El amor de un hombre se manifestará también en el trato y la manera en que se dirige y trata a su esposa. Así que no caben palabras ásperas, no cabe maltrato físico de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, tampoco verbal o emocional. Los hombres que aman a sus esposas les dan el mejor cuidado. Y dice también que las purifican, ¿por medio de qué? De la palabra. Así que un maestro, un pastor es un esposo es eso. Un maestro y un pastor para su esposa y como lo vamos a ver hoy también para sus hijos. Usted es el pastor de su hogar, lo llamamos, a veces se refiere al sacerdote, me gusta más llamarlo pastor, aquel que dirige, enseña y guía a su hogar. Dice que los hombres deben hacer esta labor y que deben proveerles a sus esposas todo lo que necesitan. Y no está refiriendo solamente a la parte económica, lo cual es elemental, sino también emocional y espiritualmente. Entonces mire toda la labor que tenemos tanto esposos como esposas. Hace 8 días hablamos de los hijos, la palabra se refiere a los hijos y da ordenanzas para los hijos. Y hay una esencial, obedecer a sus padres ¿en qué? En todo. A los muchachos de hoy en día les parecería ridículo, ¿no es cierto? Pero eso prueba que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo. Es por eso que nosotros tenemos que predicar el evangelio a nuestros hijos para que ellos crean y Dios cambie su corazón y puedan realmente obedecer a Dios, obedeciendo ¿a quién? A sus padres, ¿sí? Esta ordenanza de la obediencia se refiere prácticamente o puntualmente más bien a los muchachos que están en casa, que están bajo el cuidado de sus padres, que están bajo la autoridad de ellos. El joven que ya creciendo, siendo adulto, se independiza, pues deja esta condición de obediencia a sus padres. Ojalá los hijos salieran más bien cuando ya estén casados. Hay algunos que les toca independizarse. Pero hay algo cierto, aunque la obediencia es temporal, la honra hacia nuestros padres es por siempre, hasta el día en que ellos partan de este mundo, ¿sí? Así que usted no le debe obedecer a su
A su esposo sí le obedezca. No van a creer que dije otra cosa. No tienen que obedecerle las mujeres casadas a sus padres, pero sí tienen que honrarlos. Porque ahora su obediencia es ¿para quién? Para su marido, para su esposo. ¿Listo, hermanos? Bien. Entonces ahora hablemos, y el título de la enseñanza de hoy es Los padres para quienes Cristo es el primero. Los padres para quienes Cristo es el primero. Hablamos de las esposas para quienes Cristo es el primero, los esposos para quienes Cristo es el primero, los hijos para quienes Cristo es el primero. Y hoy, ¿cómo son los padres para quienes Cristo es el primero? ¿Sí? Hermanos, tenemos una sagrada encomienda de parte de Dios. Algunas personas dicen, yo quiero servirle a Dios a lo grande. Yo quiero, mejor dicho, hacer cosas grandes para el Señor. Mire, usted tiene la labor más grande, ¿dónde? No en las naciones, como tantos hoy dicen, no en supuestos grandes ministerios o cosas muy reconocidas. No, su gran labor, su gran ministerio está en su casa, tanto para la mujer como para el hombre. Bien dice la Escritura, que si uno no sabe gobernar a los suyos, pues ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor? Así que el mandato para todos es ser fieles a Dios en nuestros hogares, y allí estaremos sirviendo grandemente al Señor. Nos ha hecho a los padres una gran encomienda al Señor, y es formar a esas personas que son nuestros hijos desde el mismo momento de su nacimiento. Como que el Señor nos entrega plastilina, digámoslo de esa manera, y nosotros tenemos que moldearla, moldear su carácter, moldear su personalidad, y eso es una gran labor muy grande la que el Señor nos ha encomendado. Es una labor sagrada, esta la de criar hijos. Recuerden que la más grande influencia que tiene un ser humano son sus padres. Son sus padres. Hasta los padres ausentes son una gran influencia para sus hijos. El hecho de que no hayan estado allí o no los hayan conocido no deja de marcar de cierta forma a sus hijos. Así que los padres desde la infancia son una gran influencia para sus hijos. Usted es la más grande influencia que tienen sus hijos. No importa que usted no lo quiera ver así, no importa si sus hijos en determinada época de su vida piensan que el modelo de ellos es la estrella de rock o el artista de televisión. No, eso es pasajero. Realmente el modelo de ellos, aún inconscientemente, no necesariamente que ellos lo tengan así presente, pero aún inconscientemente es usted como padre. El problema es que la mayoría de la gente lo hace equivocadamente. La mayoría de las personas no son un buen modelo para sus hijos. Algunos tratan de hacer las cosas bien, terminan repitiendo los errores de sus padres. En el caso de la iglesia, y usted que es creyente, usted termina criando a sus hijos como lo hicieron sus padres con usted. Tal vez añadiéndole una pizquita de moralidad más. Tal vez el hecho de que los traiga a la iglesia le parece que ya es una gran virtud. Y es bueno que los traiga a la iglesia. Pero créame que sus padres no fueron cristianos y por eso lo hicieron de esa manera. Pero usted sí tiene un agravante, usted es creyente. Y los de iglesias bíblicas peor todavía. O mejor. Porque tenemos una buena enseñanza. Y eso nos obliga a ser realmente un ejemplo para nuestras familias y para nuestros hijos. ¿Sí? Gran parte de lo que usted hace, sabe y gusta, se lo debe a la primera formación que le dieron sus padres. Uno a veces encuentra que hay herencia genética, que hay ciertos rasgos y formas de expresarse de los hijos que vienen por genes de los padres, ¿no? A los hijos. Pero muchas de las cosas simplemente fueron aprendidas, ¿sí? Simplemente fueron transmitidas a nuestros hijos por nuestra conducta. Porque ellos aprenden más que de nuestras palabras, de nuestros hechos. Eso es una gran realidad. Así que, hermanos, aquí la palabra de Dios no deja un vacío. Le dice claramente en este y otros pasajes del Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento cómo los padres cristianos deben formar a sus hijos, ya que Cristo es el primero en su hogar y en su vida, ¿sí? Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cuáles son esas instrucciones para criar a nuestros hijos sabiamente, ¿sí? Y vamos a ver tres cositas rápidamente hoy. Primero, que usted debe criar a sus hijos en el Señor. En el Señor. Vamos a ver también que usted debe criar a sus hijos en disciplina y amonestación. Esto tomando un pasaje paralelo a este de Colosenses en Efesios. Ahorita lo vamos a leer.
Y tercero, usted debe criar a sus hijos con sabiduría, es decir, sin abuso y sin maltrato. Bien, entremos entonces en materia, en el texto, en los textos que vamos a ver hoy. Hay un pasaje paralelo, si quiere vaya a Efesios 6:4, por favor. De hecho, le damos los del 1 al 4, Efesios 6, 1 al 4, porque amplía más esta idea. De hecho, es exactamente, Pablo está diciendo lo mismo allí que está diciendo en Colosenses. Es lo mismo. Pero lo está diciendo con otras palabras, ¿sí? Así que nos va a servir mucho para esta enseñanza este pasaje de Efesios 6, 1 al 4. Búsquelo. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? Bien, entonces, léanlo ustedes, por favor. Léanlo ahora. Amén. Si ven que está repitiendo lo mismo. De hecho, todo el pasaje de Colosenses 3, 18 al 21 está ahí en Efesios 1 al 4 y de hecho se extiende como hasta el 6, 7 y está hablando toda la idea de Colosenses 3. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien. Lo primero que quiero que tenga usted claro es que usted debe criar a sus hijos en el Señor. En el Señor. Eso quiere decir en la fe correcta de Jesucristo y conforme a los principios bíblicos, no conforme a las ideas del mundo. El mundo está loco, hermanos. Cada vez cambia sus métodos pedagógicos. Cada vez inventa cosas supuestamente para trabajar la conducta de las personas. El problema es ese, tal vez ellos trabajen la conducta de las personas y nunca van a tener éxito. No hay ningún sistema educacional que logre hacer que alguien deje de ser un pecador. Dios nos ha encomendado a los padres no solamente manejar o formar la conducta de nuestros hijos, que sí es algo que nos toca hacer, sino también moldear su vida espiritual. Y eso es muy importante. Mucha gente hoy se mete al matrimonio y qué bueno que se case. Yo le digo, métase, yo lo aconsejo. Pero saben una cosa, no saben la responsabilidad tan grande, porque lo hemos visto tanto en el curso que tomamos los sábados como ahorita, que la gente lleva sobre sí, delante de Dios. Porque no es a nuestra esposa o esposo al fin y al cabo al quien le damos cuentas. Sí les tenemos que dar en parte cuentas a ellos, sino es a Dios mismo. Y otras personas se aventuran a ser padres, y sabemos que mucha gente hoy ni siquiera sabe cómo llegó a ser papá o mamá, por el desorden que existe en el mundo, con su sexualidad, pero no entienden que también delante de Dios tienen una gran responsabilidad. No importa que tus hijos digan que tú eres un buen papá o una buena mamá, porque eres una señora que los deja hacer lo que ellos quieran. No importa que ellos lo digan, eso no importa. Lo único que me importa es qué dice Dios y qué va a decir Dios de tu labor y de tu trabajo como padre. Hermanos, eso es lo que queremos exponer hoy. Así que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra. ¿En dónde? En nuestro hogar. Debemos instruir a nuestros hijos en la palabra, en nuestro hogar. Esto quiere decir que usted tiene la sagrada encomienda. Escúcheme, papá y mamá. Y sobre todo me dirijo mucho a los hombres, porque aunque las mujeres deben hacerlo y también tienen que hacerlo, son los hombres quienes deben dirigir tener ese liderazgo espiritual en sus casas, ¿sí? Deben enseñarles la sana doctrina a sus hijos. Deben enseñarles acerca de las cosas que creemos y las cosas que vivimos. Y eso tiene que ser una constante. Hay que repetírselos. No es una cuestión, nosotros no hacemos un cursito con nuestra familia, listo, ya terminaste el grado 1 de no sé qué cosa. No, eso es para repetir y repetir, porque es que así es que el ser humano recibe las verdades espirituales. Mire lo que dice Deuteronomio 6:7, dice, y las repetirás a tus hijos, respecto a la ordenanza a los padres de enseñar la palabra a sus hijos, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, usted tiene que estar enseñando a sus hijos y a su familia constantemente la palabra de Dios. Constantemente. Esa es nuestra gran encomienda. Padre y madre deben asumir esta responsabilidad con diligencia. Hay mucha negligencia en hogares que se dicen ser cristianos. Cada persona tiene excusas. Estoy cansado, llegó tarde,
Algunos la excusa, ¿saben cuál es? La peor de todas. Es que en la iglesia le enseñan. Es que en la iglesia hay escuela dominical. Hasta a veces, hasta los que tienen hijos pequeños ni llegan temprano para la escuela dominical, algunos. Poco les interesa que sus hijos reciban la buena enseñanza de la palabra de Dios. Pero realmente no es la iglesia la que tiene la responsabilidad de enseñar particularmente a sus hijos la palabra de Dios. Siempre les he dicho que no tengo ningún problema con esos grupos de estudios. Si fueran de estudio bíblico sería maravilloso, de jóvenes, de adolescentes, de niños. Está bien, la escuela dominical es una bendición, pero no es un mandato bíblico. Una iglesia no tiene por qué tener escuela dominical, una iglesia no tiene por qué tener grupo de jóvenes. No tiene. Porque muchas veces eso no se ha vuelto una bendición, sino es una forma de los padres descargar la responsabilidad que les toca a ellos. ¿Sobre qué? Sobre la iglesia. Yo fui pastor de jóvenes muchos años y parecía que la actitud de algunos padres es: lo que yo no pude hacer, hágalo usted. Pero resulta que pues yo lo hacía con cariño, con amor. Pero yo no era el papá de esos muchachos. Podría quererlos como un padre, pero no tenía la autoridad que tiene un padre sobre sus hijos. No la tengo porque soy un pastor, no el papá de ellos. Yo tengo la autoridad de padre sobre mis hijos, no sobre los hijos de los demás. ¿Sí me hago entender? ¿Quién es el que tiene que asumir esa responsabilidad? Tanto el papá como la mamá. Si su esposo no es creyente, asúmalo usted, hermano. Va a ser una gran bendición. Y ojalá a través de su enseñanza también su esposo se convierta y crea verdaderamente en Cristo. ¿Sí? Así que esto no lo puede usted descargar en la iglesia. Y sabe que usted tiene que enseñar a sus hijos la palabra más allá de los resultados. Porque algunos tienen una actitud equivocada. Dicen: yo voy a enseñar la palabra a mis hijos y mis hijos van a cambiar su manera de ser y su conducta y van a ser cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Mantenga esa oración, mantenga esa actitud. Es bueno, pero no piense que el hecho de que usted haga las cosas correctamente va a garantizar el que sus hijos necesariamente van a ser salvados. Y eso es algo que desilusiona a muchos, porque hoy vivimos de enseñanzas en la internet y en muchas iglesias donde le dicen 10 pasos para que su hijo sea un buen cristiano, 11 pasos para que su hijo sea un pastor de multitudes. ¿Sí? No hay tal cosa, porque la salvación es ¿de quién? Es del Señor. Yo soy pastor y créame que con el corazón todos los días le digo: Señor, salva a mis hijos. Pero no me quedo solo en la oración. Sé que yo tengo que serles ejemplo y también enseñarles la palabra de Dios, porque es mi responsabilidad. ¿Sí me hago entender, hermanos? La salvación es del Señor, pero yo soy el instrumento para que mis hijos puedan llegar a la fe. Así que si su hijo se sigue portando mal, sígale enseñando la palabra de Dios, porque eso no importa, no se desaliente. Sígalo haciendo, porque ese es su deber. Hermanos, debemos instruirlos en la palabra, pero también debemos aprovechar cada situación de la vida, incluso aquellas situaciones pecaminosas, para mostrarles el Evangelio y la gracia de Dios. Que la enseñanza no solamente sea de una instrucción verbal, sino que aprovechemos cada circunstancia en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, para mostrarles el Evangelio de Jesucristo. Es algo que tenemos que hacer, que yo mismo reconozco, yo lo reconozco, que tengo que aprender a hacerlo mejor. A veces nos dejamos llevar solamente por el hecho de corregir o de cambiar una conducta de nuestros hijos, y en ocasiones nos olvidamos que lo que más importa es aprovechar esas situaciones pecaminosas que ellos viven y experimentan para mostrarles que ellos también necesitan a Jesucristo como Salvador. De nada sirve, aunque sí es necesario hacerlo, quiero dejar eso claro, que nuestros hijos cambien cierta conducta. Es bueno que la cambien, porque eso les va a ayudar en la vida. Pero la labor completa es que ellos cambien su conducta, porque Dios ha cambiado su corazón. Y eso solamente puede venir por medio de la instrucción y de la enseñanza del Evangelio que usted, y solo usted como padre, puede brindarles. Muchas personas han llegado a Cristo sin que sus padres sean cristianos. Es la bendita gracia del Señor. Pero los padres cristianos no tienen excusa. No puede pretender que otro les enseñe la palabra a sus hijos, porque usted tiene la gracia que sus padres no tuvieron. Así que usted es el responsable de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. También recuerden los hombres que no solamente a sus hijos, sino también ¿a quién? A su esposa. Que su esposa vea en usted un pastor. Un pastor. Hermanos, cada situación en la vida puede servir para enseñarles el Evangelio. Escúcheme muy bien. Yo hablé de esto hace 8 días. Cuando excusamos a nuestros hijos rebajando la gravedad de su pecado, no los estamos ayudando.
los estamos confundiendo y a la vez estamos deshonrando al Señor. Hermanos, yo sé que amamos a nuestros hijos y nuestra tendencia carnal es a verlos siempre como un modelo, como la cosa más amada. Tenga mucho cuidado, escúcheme esto. Una cosa es que usted debe amar a sus hijos porque es algo natural y otra cosa es que usted los idolatre. La idolatría es pecado. El único objeto de adoración, cuando hablo de objeto no es una cosa, sino la única persona digna de adoración se llama el Señor Jesucristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esa línea es muy delicada. A veces empezamos a poner los intereses y el favor de nuestros hijos por encima de los intereses y del favor de Dios en nuestras vidas. Es una línea muy delicada que tenemos que estar realmente consagrados al Señor para evitar caer en ese tipo de pecado, que es terrible, ¿sí? Así que mucha gente le excusa, no, eso no es tan grave, y a veces se paran incluso a defender a sus hijos cuando saben que sus hijos han hecho las cosas mal. Uno, digamos, pongo un ejemplo, en los colegios, ¿no? Mire, yo vengo de una época, y no digo nada, donde si yo perdía el año, yo no me preocupaba por nada, sino por mi papá. Mi papá no era cristiano en ese momento, pero creo que hizo muchas cosas bien. Y yo sabía que tenía un problema con mi papá. Yo sabía que de ninguna manera yo podía ir donde mi papá y decirle, es que la profesora. Si yo le decía eso a mi papá, él se iba a morir de la risa y se iba a poner más bravo todavía. Tenía que aceptar que fui yo el que falló. El que perdió ese año. Hoy en día, ¿cuál es la excusa de todos los jóvenes? Y eso lo alienta a la sociedad, qué triste, ¿no? Un muchacho comete cualquier error por su vagancia, por su desobediencia, y la culpa es de quién, de otros, no de él. Es que fueron los profesores que les falló el método pedagógico. No fue él el que era un vago es vago. Sino son los profesores. Es que el muchacho está en las drogas, pues que es que al gobierno le hace falta. ¿Se han dado cuenta que la culpa de todas las cosas que pasan es el gobierno? Eso es cobarde, el gobierno solo tiene que cumplir una labor y es aquí organizar la sociedad civil. Nosotros, el resto nos compete a cada quien, es responsabilidad de cada quien. Es que el muchacho es marihuanero porque es que el gobierno no tiene planes de resocialización, o no sé cómo lo llaman. No, el problema está en él. Llame al pecado pecado, eso no significa que usted no ame a su hijo. Llámelo por su nombre. No es que mi hijo es rebelde porque es que le hizo falta a su papá. Pues tuvo a su mamá, debería ser más obediente el sinvergüenza. ¿Sí me hago entender? No es excusa, no los excuse. Es responsabilidad de cada quien. Si usted ama a sus hijos, muéstrele su pecado. No necesariamente para usted agredirlos, pero sí para mostrarle la condenación que hay en ese pecado, pero también la gracia que hay en Cristo para que ellos puedan salir de él. Es una excelente oportunidad para predicar el Evangelio. Quiero decirles a ustedes que formar hijos en el Señor no es fácil, porque usted está tratando con pecadores, pero con una especie muy especial de pecadores, pecadores que usted ama. Es fácil salir a la calle y predicar al pecador y decirle, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Y bueno, ya sabe usted. Pero con nuestros hijos son pecadores, pero son pecadores que amamos. Y que en muchas ocasiones por nuestro propio pecado queremos justificarles lo que hacen. ¿Sí ven lo delicado que es? No es fácil. Si alguno piensa que lo que nos está diciendo aquí son 10 tips para ser un mejor padre, no existe tal cosa. Yo lo que veo en la Biblia es muerte y muerte a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, a nuestra propia justificación. Eso es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona que verdaderamente tiene a Cristo en el corazón y ha confiado en Él por la fe. De otra manera tú no vas a poder hacer nada. Hermanos, qué importante es la formación que demos a nuestros hijos en el Señor, pero no es fácil, es una gran labor la cual tú no puedes rescindir, tienes que seguir adelante. Mire, les voy a leer algo que me impresiona, ¿saben? Todos hemos escuchado de Charles Spurgeon, ¿no es cierto? ¿Sí han escuchado de él? Yo me leí muchos sermones de él, especialmente al comienzo de entender verdaderamente el Evangelio. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, un hombre reconocido, no por él nunca fue orgulloso, pero la gente lo reconoció como el príncipe de los predicadores, excelente en su predicación, un hombre de Dios.
Pero miren lo que él decía sobre su madre. Escuche lo siguiente. Escúcheme todo lo que él decía sobre su madre. Decía lo siguiente. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, dijo sobre su madre: no podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en torno a la mesa y leíamos versículo por versículo de la Biblia. Y ella nos explicaba la escritura. A continuación venía el momento de las súplicas. Posteriormente venía la oración de nuestra madre. Recuerdo que en una ocasión su oración fue así, la oración de su madre fue así: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Esa idea de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo. Miren lo que está diciendo acá, y es algo que nos confronta. El día del juicio, usted se podrá levantar como testigo en contra de sus hijos que nunca creyeron y decirle: Señor, yo les enseñé la palabra y les fui ejemplo, ellos no tienen excusa, se van al infierno con justificación. O más bien sus hijos podrán levantarse y decir: ese padre que tú me diste nunca me enseñó la palabra, nunca me dio ejemplo de vida cristiana, fue un hipócrita y por eso yo estoy acá. Qué impactante, ¿no es cierto? ¿Cree usted que es un juego? ¿Cree que ser padre es comprar patines y muñequitos y después cuando crezcan llevarlos al salitre? Bueno, hágalo. No estoy diciendo que no. Pero esto es mucho más grande. Tan grande que necesitamos humillarnos a Cristo para que Él haga este milagro y nos dé sabiduría para ser unos buenos padres. Si usted es madre soltera, si usted es madre con esposo inconverso, aún más sabiduría tendrá que pedirle al Señor. No es tiempo de jugar al cristiano ni al evangélico. Es tiempo de humillarse a Cristo, porque es una gran responsabilidad. Así que lo primero que vemos es que usted debe criar a sus hijos ¿en qué? En el Señor, en la fe de Jesucristo y conforme a los principios bíblicos. El día del juicio usted se podrá levantar y decir: yo, Señor, doy testimonio de que enseñé a mis hijos la palabra y les di testimonio. O más bien, sus hijos se levantarán para acusarlo y decirle: esa persona que decía ser cristiana, yo sabía que no lo era en mi hogar. Número 2, usted debe criar a sus hijos en disciplina y amonestación, nos lo dice allí el versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es disciplina y amonestación? Escúcheme. Es formarlos estableciendo reglas y enseñanza sistemática. Obviamente todo esto en el Señor. Se refiere a dar instrucción y corrección. Un comentarista decía lo siguiente: educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigos. Es que miren, hoy en día se desprecia mucho las reglas, ¿no? Hay métodos pedagógicos, entre comillas, que dicen: no, deje a su hijo hacer lo que quiera, que él va a saber qué hacer, qué es lo correcto y qué es lo malo. No, él lo tiene a usted, porque Dios lo puso a usted allí para que también sea su conciencia. La conciencia de sus hijos, especialmente en los primeros años de su vida. Así que, sí, hermanos, tenemos que tener reglas en nuestra casa y normas. Y está bien establecer recompensas cuando nuestros hijos se portan bien. Y también es necesario castigarlos cuando se rebelan contra la autoridad, cuando hacen las cosas mal. Pero no porque se hayan equivocado, sino porque se han rebelado, ¿sí? No castigamos físicamente o severamente los errores de nuestros hijos, no, castigamos su rebeldía. Y eso es algo que debe quedar claro en nosotros, en esta iglesia. Mire que es importante este tipo de educación sistemática y disciplinaria, porque estamos moldeando el carácter de una persona. Se necesita, conforme a la edad, establecer disciplinas y aprendizajes sistemáticos. En la medida en que su hijo va creciendo, usted debe establecer disciplinas, reglas, órdenes, principios claros en su casa. ¿En su casa hay reglas, le pregunto yo?
Y le pregunto otra cosa, ¿esas reglas están basadas en sus propios caprichos e ideas o están basadas en la Escritura? Les pregunto, piense usted allí donde está. Digamos, una regla en su casa se me podría ocurrir, que siendo cristiano, es que el domingo se va a la iglesia. Mientras sus hijos estén ¿dónde? Bajo su cuidado. Y se establece eso, por poner un ejemplo. Eso es bíblico. Otro ejemplo, en su casa no se hablan malas palabras, ¿o sí? En su casa no se hablan groserías ni vulgaridades porque usted es un cristiano. Su casa es un hogar de cristianos. Así que es muy importante que usted establezca ese tipo de reglas. Estoy dando simplemente ejemplos, no una lista, para que usted vea en base a la palabra de Dios que debe establecer. En su casa deben haber disciplinas. A veces es difícil, especialmente cuando los muchachos van llegando a la adolescencia, acerca de hacer oficio, aseo, ¿no? Cuadrar. Cuando son bebés, ellos quieren ayudar y no pueden, ¿no? Quiere coger la escoba, no, pero usted aquí desparrama la basura, ¿no es cierto? Y cuando crecen le dice, listo, ya estamos preparados, ya no quieren. Pero no hay nada mejor que aprender ese tipo de disciplinas, ¿dónde? En la casa, porque si no se la van a enseñar en ningún otro lugar. La verdad no me tocó, digamos así, bueno, sí aprendí a lavar mi ropa y todo, siendo muy joven, pero eran cosas como trapear y esas cosas que se me dificultan. ¿Dónde vino yo a aprender eso? Cuando presté servicio. Allá sí me tocó a los madrazos aprender a trapear, pero ojalá me hubieran enseñado eso en mi casa. Entonces, hermanos, qué importante es que establezcamos reglas, disciplina y corrección a nuestros hijos. Los muchachos no quieren hacer nada, especialmente en su adolescencia. Ellos quieren recibirlo todo, pero no dar nada. Ellos exigen, gracias. Ellos exigen, pero no quieren demandas. ¿Sí? Y son buenísimos para exigir, ¿no? Y para tocar el corazón a los padres. Y la frase de todos los adolescentes cuando usted no les hace caso, ¿qué dicen muchos? Yo no pedí nacer. Usted fue el que me trajo, así que responda, dicen algunos. Yo escuché eso de muchos adolescentes. ¿Sabe una cosa? Nosotros no podemos entrar en ese juego. Miren, nosotros debemos ser personas muy amables, de diálogo con nuestros hijos, amarlos. Sí, debe haber cierta amistad entre nosotros y ellos, claro que sí. Pero créame que su hijo, usted no está allí para ser amigo o amigazo de su hijo, usted está para ser su padre. Amigos pueden tener muchos, padres solo los va a tener usted. ¿Sí me entienden? Todos los amigos los van a dejar hacer lo que quieran, porque entonces cosas ellos ¿qué les van a exigir? Si ni siquiera realmente les interesa. Pero usted como padre o como madre tiene una función que es única. Por eso usted no puede dejar de lado esta gran responsabilidad que Dios les ha dado. Nos ha dado. La idea de amonestación incluye ¿qué? Diálogo. O sea, instrucción mediante argumentos que no solo sean exigencias sin razón. O sea, esto quiere decir que esa amonestación es verbal. Esa palabra amonestación es algo verbal. O sea, que hay que presentarles argumentos, no para convencerlos, sino para explicarles por qué tienen que hacer las cosas. Por qué tienen que cumplirse determinadas reglas. A eso se refiere la palabra amonestación. Y la palabra disciplina aquí básicamente se enfoca en una cosa, castigo, corrección. Obviamente puede incluir el hecho de establecer ciertas disciplinas en la casa, pero aquí nos está hablando de que la corrección es necesaria cuando haya rebeldía en nuestros hijos. ¿Y qué hijo de cierta manera no se revela? Es que siendo unos bebés lo hacemos, porque la naturaleza de pecado está en nuestras vidas. Hay mucha gente que no quiere castigar a sus hijos, ¿no es cierto? Quieren evitar dolores de cabeza. Como decía por ahí cierto personaje, que prefieren evitar la fatiga. Pero sabe que usted le está haciendo un gran mal. Mire, yo la realidad, le soy muy honesto, yo no soy dado a la chancleta. La verdad no tengo esa devoción por la correa, no la tengo. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro, en la medida en que sus hijos crecen, hay otro tipo de amonestaciones, de correcciones. Yo no espero que usted a un muchacho de 17, 18, 19 años todavía le esté dando correa. Aunque si es necesario, désela, pero bueno. Si es necesario, hágalo. O sea, si no entiende de otra forma, porque el muchacho está bastante mal. Pero yo creo que hay otro tipo de correcciones. Pero en la niñez y en la primera adolescencia sí es importante a veces el castigo físico. Es importante y es ordenado por la palabra de Dios.
Miren, les voy a leer varios pasajes. Dice Proverbios 29:17. Ustedes conocen estos pasajes. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Mire esto, mire esto. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea que viene por ser amiguis de tu hijo, viene la alegría, el descanso. No, viene porque usted lo corrige a tiempo. ¿Cuántas mamás viven exasperadas? Es que mi hijo, es que mi hija, y las señoras se agarran de ese pelo. Y viven estresadas y tienen que tomar agua de tilo, yo no sé qué aguas tienen que tomar, porque sus hijos son un problema. Y yo me pregunto, ¿será que en su momento no los corrigieron y ahora por eso no les traen descanso a su alma? Y esos hijos quieren imponerse sobre ustedes y quieren menospreciarlos y quieren tratarlos como cualquier cosa. Mire lo que dice la palabra. Si castigas a tu hijo, lo corriges, tu alma tendrá descanso. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Escuche esto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vuelvo a leérselo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama, o el que lo ama desde temprano, lo corrige. No, yo amo mucho a mi hijo y por eso yo no lo toco ni con yo ni me he hecho ni un suspiro. Yo lo amo y es que es tan especial mi niño, es una cosa, ay, no, su hijo es un pecador como todos los demás. Necesita ser formado, por eso le puso unos papás. ¿Para qué Dios puso la iglesia para los cristianos? Porque aún siendo cristianos necesitamos corrección. Y por eso se ocurrió que tuviéramos congregaciones y ancianos y diáconos y que entre todos nos pudiéramos disciplinar. Para eso Dios hizo la iglesia. Entre muchas otras cosas, digo, la congregación más bien. ¿Para qué nos puso padres? Pues para refrenar nuestra naturaleza pecaminosa. Así que si usted ama a su hijo, ¿qué dice? Lo corrige, ¿no es cierto? No, pero es que yo soy muy tierno y yo veo a mi hijo y él hace un mal y yo me pongo a llorar con él. ¿Qué amor? No, eso es una tontería, hermano. No es así. Usted debe corregir a su hijo y debe corregirlo desde temprano. Ve unos niños, ¿no? Que uno va por la calle y casi que le pegan a sus papás, ¿no? Le levantan la mano a sus papás. Y los papás como que les da pena, ¿no? Ay, quédate quieto, ay, Angelito. Yo lo he visto. Si a ese niño le dieran una buena zurra, no lo vuelve a hacer, ya lo entiende. Ya lo entiende. Está ahí respetando a sus padres. Mire cómo se aplica eso incluso en la iglesia, ¿saben? Me he dado cuenta. Qué bendición. Yo sé que los padres no han tenido que llegar a ese punto. Cuando a mí, al principio me sugirieron que dáramos los niños en el culto, que de hecho es el orden, porque sí es el orden, siempre lo hizo la iglesia así. Los niños porque la familia entera está en el culto. Yo al principio me resistí y dije, no, eso se va a volver un caos. Pero noté que muchos padres, gracias a Dios la mayoría, logran que sus hijos estén en silencio y respeten el culto. Qué bendición. Si ven que un niño, ¿quién podría decir? Yo era de los que iba a misa y era un suplicio y era media hora, 40 minutos. ¿Qué niño va a soportar hora y media, 2 horas, sino solamente aquel que su padre con amor lo ha corregido, para que aprenda que debe respetar a Dios aún en esas pequeñas cosas? Solamente son ejemplos. Proverbios 29:15 dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vuelvo y les leo: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es lo que les estaba diciendo ahorita del caso de las pataletas, o el caso incluso ya más adelante de muchachos. Mire, conocí casos de muchachos que yo conocí que sus papás o sus mamás se esforzaron por ellos. No fueron perfectos, porque no hay papás perfectos, pero se esforzaron por ellos y aún después esos muchachos de una manera orgullosa y terrible hablaban mal de sus papás y decían una cantidad de cosas. Yo me decía, eso también fue falta de corrección, de aprender a valorar lo que Dios les había dado a través de sus padres. Entonces, hermano, número 1, ¿cómo debe criar a sus hijos? ¿En qué debe criar a sus hijos? En el Señor. Usted no lo va a criar en torno a fundamentos pedagógicos del mundo,
No necesariamente hablo mal de todos esos métodos, tal vez puedan servir para algunas cosas en cuanto a la conducta de ciertos muchachos, pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos algo superior en la palabra de Dios. Los hijos aprendan que deben respetar a sus padres no porque sea algo que les ayude con su estabilidad emocional, sino porque la palabra de Dios lo demanda y porque Dios lo ordenó. Debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Eso quiere decir formarlos estableciendo reglas y enseñanza sistemática, organizada. Poner reglas, recompensas, disciplina en nuestra casa, corrección cuando sea necesario. Digamos el tercer punto de hoy. Usted debe criar a sus hijos con sabiduría, sin abuso ni maltrato. Y aquí siempre encontramos el balance perfecto de la Escritura. Porque algunos padres pueden usar esto como a veces algunas esposas usan la palabra contra sus esposas indebidamente. Algunos hombres son el diablo, pero siempre le están recordando a sus esposas que deben someterse a sus maridos como al Señor, porque es el único pasaje que se sabe. Ojalá se supieran todo el pasaje, no solamente ese versículo, porque dice que Cristo debe ser o es cabeza del varón. Así que si usted espera obediencia a su esposa, la cual le debe a usted debería demostrar que Cristo es cabeza suya, para que ella lo pueda hacer con amor. Algunos usan eso para agredir. Algunos padres usan el hecho de que la Biblia sí enseña que debemos disciplinar, corregir y tenemos autoridad sobre nuestros hijos para irse al otro extremo y abusar. Pero entonces aquí hay algo muy claro. Dice, no los provoquen a ira, Efesios 6:4. Y en el pasaje de Colosenses que leímos inicialmente, lo llama no exasperar. No provoquen a ira, no exasperen a sus hijos. ¿Qué trato de darle usted a sus hijos? El mejor. Debe cuidarlos. Y usted debe evitar actuar necia o injustamente, instándolos al pecado, irritándolos o llevándolos incluso al desespero. Porque hay padres que a veces son tan intensos o tan equivocados que hacen que sus hijos se desesperen, hacen que sus hijos se irriten indebidamente. No justifica eso su pecado, el pecado de los jóvenes, de los muchachos, de los niños, pero también incluye el hecho de que sí, los papás allí están pecando. Así que debe haber ese balance bendito en nuestros hogares. Usted como padre debe actuar con justicia y bondad, pero también hago la salvedad de que no debe dejarse manipular por aquellos hijos que en todo ven una razón para enojarse y rebelarse. Yo quiero dejar esto aquí claro, miren, es cierto, usted debe darle el mejor trato a sus hijos, no llevarlos a que ellos se exasperen, a que se irriten por su conducta equivocada, por su abuso de autoridad. No debe hacer eso. Pero ojo, porque yo sé que los muchachos pecadores se agarran de cualquier cosa. Y pueden estar escuchando esto, o pueden ver esta enseñanza en cualquier momento en la Biblia y decir, ¿sí ve? Usted no me puede decir nada, porque no puede provocarme a ira. Pues resulta que lo que provoca ira, la mayoría de cosas que provoca ira a ese muchacho son pecaminosas. Quiere hacer lo que se le antoja y el papá o la mamá no le puede decir nada. No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Está hablando que cuando usted injustamente obra y abusa de su autoridad indebidamente, cuando el abuso de autoridad todo es indebido, ¿no? Entonces usted está provocando de una manera equivocada a sus hijos. Y eso no lo debe hacer usted como padre. Quiero citar algunos ejemplos. Solo unos ejemplos, no son todos. De cuándo es que nosotros hacemos mal uso de nuestra autoridad como padres. Y vamos finalizando ya con esto. ¿Cuándo es que nosotros hacemos mal uso de nuestra autoridad como padres? Vamos a dar unos ejemplos. Cuando usted se excede en el castigo y la corrección, haciéndolo con ira o por desquite, maltratando física y verbalmente a sus hijos, cuando usa un lenguaje ofensivo contra ellos. Una cosa es que usted corrija a sus hijos, incluso con vara, y otra cosa es que usted los agreda. Corrección no es agresión. La corrección es medida. Y es en base a que sus hijos entiendan por qué se les está corrigiendo. Por eso cuando nosotros castiguemos a nuestros hijos debemos explicarles por qué lo vamos a hacer. Y ojalá no sea con ira. Porque a veces simplemente la gente explota y empieza a tratar a sus hijos con vulgaridades, con groserías, los ofenden e incluso se exceden. Ya no simplemente es una corrección física que ellos puedan sentir, sino es una agresión que les deja marcas o incluso los hiere físicamente. En ese caso, usted, padre, está abusando de su hijo. Y Dios no le está respaldando. Eso es
un abuso de autoridad. Corrija a sus hijos con vara, corríjalo con el método que sea necesario de acuerdo a la edad del muchacho. Hágalo severamente. No acepte el pecado de sus hijos. No lo justifique, pero tampoco los agreda. Un padre no debe usar lenguaje vulgar contra sus hijos, ni lenguaje ofensivo. Los hijos no deben hacer eso con sus padres, sería terrible. Pero los padres tampoco deben hacer eso con sus hijos. También cuando usted usa mal su autoridad, cuando usted tiene favoritismo por uno de sus hijos, beneficiándolo sobre los demás de una forma injusta. Podemos tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces, incluso sin notarlo, podemos estar teniendo favoritismo hacia uno de ellos. Claro, yo sé que obviamente los muchachos en su pecado, si usted le dio un medio pan más al otro, le dicen que usted que vea que lo odia y que ya no lo quiere. Sí, no me estoy refiriendo a eso, eso es manipulación que ellos quieren tener con usted. No, pero si usted revisa su corazón y se está dando cuenta de que verdaderamente usted sí está teniendo favoritismo por uno, usted debería arrepentirse. Y debería cambiar esa actitud frente a sus hijos. Porque eso les va a hacer mucho daño a ellos. Especialmente si son niños. Hay muchachos que a veces han crecido y dicen, no sé por qué mi papá no me determina, no sé por qué mi mamá no me determina. Ustedes dirán, uy, eso parece como de novela. Bueno, yo he estado en muchas sesiones de consejería como pastor y he escuchado muchas cosas y he visto esos casos, que no son muy comunes, pero que los hay. Y eso termina a veces afectando a los hijos. Los provoca ira, los irrita, los exaspera. Es pecado. Cuando usamos mal nuestra autoridad, cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, ¿saben? A veces la gente cree que la sobreprotección es amor. No, la sobreprotección es pecado, es orgullo, es querer usted tener lo que al fin y al cabo de fondo no le pertenece, porque los hijos son prestados. ¿Sabe usted que sus hijos se van a ir de su casa o no? Algunos ya se le fueron. ¿Y está bien? Es el ciclo natural. Ahora bien, hay sobreprotección a nuestros hijos y es pecado, especialmente a cierta edad. Termina usted asfixiándolo, entonces el muchacho se irrita, se asfixia porque usted no lo deja hacer nada, porque no lo deja pensar en nada, ¿sí? Y en muchas ocasiones lo sobreprotege tanto que termina siendo de ellos unos incapaces de valerse por sí mismos, unas personas inútiles. ¿Sí? No, es que no, mi hijo y él no tiene por qué hacer esto, no, déjelo que haga, déjelo que aprenda. Mire, si usted tiene mucho billete, así usted pueda pagar todos los oficios, déjelo que lo haga, enséñelo, que aprenda. Esa sobreprotección al fin y al cabo lleva simplemente la irritación. Hay muchos que ya a cierta edad ya terminan explotando, yéndose incluso de sus casas porque ya no soportan ese agobio de sus padres. No estoy hablando ni de niños ni de adolescentes, a veces incluso ya gente adulta que vive con sus padres y una sobreprotección exagerada. Y eso puede ser pecaminoso también. Cuando los descuidamos en cierta medida abandonándolos, siendo ausentes o no teniendo tiempo con ellos. Hay gente que es ausente para sus hijos aunque estén presentes en cuerpo. Hay gente que está allí y ocupa un lugar en su casa, pero realmente sus hijos no pueden contar con ellos. Eso también exaspera a sus hijos. Hay gente que simplemente los ha abandonado aunque responda por ellos. Y eso puede llevar a la exasperación. También cuando usamos mal nuestra autoridad, cuando los desalentamos, no los apoyamos, exigimos más de lo que pueden dar y nunca estamos satisfechos con lo que hacen. Esos padres por lo regular empiezan con las comparaciones, ¿no es cierto? Que usted debería ser como tal o como cual. Nada que ver, ¿no es cierto? Hay papás que quieren que sus hijos lleguen a... Dice, es que mi hijo va a ser excelente. No, su hijo tiene unas capacidades. Ayúdelas a desarrollarlas, pero no le exija más de lo que él pueda dar. Personalmente he pensado que si yo considero y veo a mis hijos esforzándose y tratando de dar su mejor esfuerzo en alguna cosa, aunque no logren ello, no me importaría, porque sé que hicieron lo mejor. No tienen que ser como otros. No tienen que tener las mismas habilidades que otros. No tienen ni siquiera que tener las habilidades suyas. Incluso, si sus hijos llegaran a no ser cristianos, a no tener fe en Cristo, usted todavía tendría que amarlos
y apoyarlos en las cosas buenas de la vida, no en lo malo. Porque aunque no sean salvados, o por lo menos no por el momento sean salvados, todavía siguen siendo sus hijos. Entonces sea sabio. Así no sean salvados, no sean salvos. Apóyelos en las cosas buenas, aclaro, no en el pecado ni en cosas malas. En las cosas buenas apóyelos. ¿Sí? También cuando queremos que sea una copia exacta de nuestro modelo propio o menospreciamos sus buenas iniciativas, creo que eso tiene que ver con lo anterior. Otra cosa que hace que los hijos sean movidos a ira, cuando hay maltrato familiar. Hijos se llenan de ira por el maltrato que su padre da a su madre o a sus hermanos. Hay gente que se levanta y habla mal en contra de la mamá de sus hijos o el papá de sus hijos. Y en muchas ocasiones eso termina haciendo que ellos se llenen de ira. Porque usted no puede ir en contra de los afectos naturales de sus hijos. Lo he visto. Es normal que un hijo ame a su mamá y es normal que un hijo ame a su papá. Y es completamente anormal que no sea así. Es algo completamente extraño. Son cosas naturales. Y hay padres que a veces ponen a sus hijos en contra de sus madres o al revés. Está siendo un instrumento del diablo, no de Dios. Está pecando terriblemente contra sí. Cuando un padre se levanta y sus hijos ven que desde pequeño llega el hombre borracho, o llega en sano juicio, o el maltrato, o trata a su esposa mal. Mire, yo he conocido muchos casos de eso. Había un hombre que le decía a su esposa el monstruo. Parece que es chistoso. Pero le decía, ya era una señora anciana, y le decía el monstruo y se burlaba de ella. Sus hijos no lo recibieron como cosa grave. Se levantaron en contra de quién. Y ni hablar de cuando le levantan la mano a su mamá, porque es su mamá. Y usted llega y espera que sus hijos así tengan respeto por usted. Ciertamente ellos deben tener respeto por usted. Pero usted los está exasperando y los está llenando de ira. Si usted maltrata a la mamá de sus hijos, a su esposa, o así no sea su esposa, si la maltrata, usted está siendo un instrumento de pecado para sus hijos. O al revés, una esposa altanera que menosprecia a su papá, es lo mismo, es lo mismo. Allí está provocando usted a ira a sus hijos y está pecando contra ellos. También una cosa más, cuando nuestros hijos ven abierta hipocresía y maldad en nosotros, exigiéndoles cosas que no estamos dispuestos a hacer. Cuando usted dice ser una cosa y su hijo ve otra en su vida, porque los testigos de uno son sus hijos, su esposa y sus hijos, son los que viven con uno. Y entonces ven en usted maldad, hipocresía, eso también mueve a sus hijos a ira, a exasperarlos. En todo eso hay pecado. Que su enseñanza y su ejemplo sean sabios, hermano. Que usted corrija a sus hijos como debe, pero que nunca los agreda. Ni haga cosas que haga que ellos lo menosprecien a usted o se levanten en ira en contra suya. Porque a pesar de que usted sea un necio, el hecho de que ellos lo hagan sigue siendo pecado. Así que usted les está provocando a ellos el pecado. Que no sea así, le pedimos al Señor. ¿Cuánta sabiduría, hermanos, necesitamos para criar a nuestros hijos? ¿Cuánta? Y es que es una cosa tan delicada, ¿saben? Porque es que a uno cada día que pasa se le está yendo una oportunidad para formar. Cuando menos usted piensa ya son gente grande y ya muy difícil moldear ese carácter. Ya son gente adulta. O ya son adolescentes grandes. Cada día que usted deja pasar, porque la actitud de muchos es, después yo voy a estar bien con el Señor y después yo lo hago. Después yo empiezo mi devocional en la casa. Después yo empiezo a enseñarle la palabra. Después yo empiezo a corregirlos. Hoy no, después. Y cuando menos usted piensa, se le fue la vida y ya usted no tiene oportunidad de moldear a sus hijos. En alguna medida usted está a tiempo, si usted es padre, así tenga hijos adolescentes grandes, todavía, si sus hijos están bajo su tutela, todavía usted debe ejercer disciplina, todavía usted debe ejercer autoridad sobre ellos. Hay mucha sabiduría que pedirle al Señor, pero quiero decirles algo, nosotros no somos sabios por naturaleza. Necesitamos verdaderamente humillarnos a Cristo.
Realmente necesitamos confiar solo en Él para que Él cambie nuestro corazón y haga de nosotros personas sabias para formar a nuestros hijos. No es fácil formar a los hijos. Aun cuando usted haga las cosas bien, en muchas ocasiones las cosas no van a resultar como usted espera. Pero que por lo menos usted tenga la tranquilidad en su corazón y en su conciencia de que usted hizo lo que Dios le mandó a hacer. Lo que decía la mamá de Spurgeon: si mis hijos se pierden, no podrán decir que fue porque yo no les enseñé la palabra o no les di ejemplo. Esto lo decía esta señora. Si mis hijos se pierden, no podrán decir que fue su mamá o su papá quienes con su ejemplo o con su necedad o con su indiferencia o con su hipocresía los empujó a tener una vida alejada de Dios. Humillémonos a Cristo, hermanos. Porque yo digo algo también muy importante, ¿saben? Al fin y al cabo, si uno se pierde por su propia necesidad, uno entiende que es su propia necesidad y es su propia vida. Terrible, obviamente, pero es su propia vida. Pero ¿qué derecho tenemos nosotros a traer gente a este mundo, personas a este mundo, para enseñarles a ser pecadores y no a ser creyentes? ¿Qué derecho tenemos? Ya no es tu vida, es la vida que Dios te encomendó. Esa persona pequeña y después grande, que tú tienes que responder por su crianza, no por lo que haga. Ellos se pueden perder o pueden hacer lo que quieran en su vida, pero responderás fue por el ejemplo, por el testimonio, por el cuidado y por la enseñanza de la palabra que les brindaste. Hermanos, humillémonos a Cristo. Él solo y solo Él puede hacer eso. Sigue confiando en tus fuerzas, sigue siendo indiferente. Y tendrás la amargura de saber que no fuiste un buen padre. Así tus hijos te aplaudan, así tu esposa diga lo que sea. Ellos no son la autoridad final. Al fin y al cabo ellos también son pecadores como tú. Es Cristo quien puede reconocer si tú eres un buen padre o no lo eres. Es a Él a quien tenemos que responder. Tus hijos serán felices si les enseñas a comer solo dulces, chitos y paletas, ¿sí o no? ¿No consideras a tu hijo que tú eres un buen papá? Mi papá sí es chévere, porque bombombunes, chitos. Cuando le dé un coma diabético, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Tuya o de ellos? Tuya, que fue el que le proveyó eso. Pero vaya a darle lentejas a su hijo, y hasta algunos adultos, como yo. Vaya a darle lentejas, vaya a darles sopa, verduras. Cuando usted le da eso a sus hijos, bueno, hay muchos que son una excepción, ¿no? Y les gusta eso. Pero ¿qué hace su hijo cuando le dice, no, a mí no me gusta, yo no quiero eso? No, estoy lleno. Su hijo no va a considerar que usted es un buen papá. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si lo que importa es que tengan la tranquilidad de que hiciste las cosas correctamente. Bueno, en la vida espiritual se trata de la palabra de Dios. Establezca disciplinas, reglas bíblicas de su casa. Disciplínelos con sabiduría, no los ofenda, no los maltrate, no los irrite indebidamente. Rectifiquemos nuestra conducta y arrepintámonos si algo mal hemos hecho con nuestros hijos. Seguramente hemos hecho cosas mal con nuestros hijos. Y una última cosa que quiero decir hoy. Si en el pasado usted sufrió maltrato, abandono o descuido de sus padres, si en el pasado eso sucedió, quiero decirle algo. Perdónelos y siga adelante. No siga justificando cualquier cosa que pase en su vida por lo que ellos hicieron. Yo sé que mis papás cuando me criaron no eran creyentes y cometieron muchos errores. Hay cosas que yo hubiera querido que ellos no hubieran hecho y cosas que hubiera querido que ellos hubieran hecho. Pero ¿saben una cosa? Yo no soy juez de mis papás. No soy juez de ellos. Yo solamente le doy gracias a Dios porque aunque sea, a través de ellos me dio la vida. Y de todas maneras muchas cosas buenas me brindaron, aunque no conocieran al Señor. Ya deje de justificar su X o Y conducta con lo que sus papás o sus mamás hicieron. Eso ya es pasado. Crezca, perdone, dele gracias a Dios porque usted está en Cristo y porque usted puede perdonar y puede olvidar. Amén. Y los que somos padres, miren la responsabilidad tan grande que tenemos. Ore por sus hijos. Enséñelos. No hipócritamente, con sinceridad. ¿Y sabe una cosa?
yo mismo le pido a Dios sabiduría para criar a mis hijos, porque sé que también yo cometo muchos errores en la crianza de los niños. También los cometo, estoy aprendiendo. Estoy pidiéndole al Señor todos los días que me dé más gracia y que me dé humildad y que me dé sabiduría para criarlos. No es fácil, pero Dios y Cristo está con usted, si usted es un hijo de Dios. Amén.